David Carter volvió a casa, pero el hombre que regresó ya no era el mismo que se fue a la guerra. En su interior, una tormenta invisible amenazaba con destruirlo todo, mientras quienes más lo amaban no lograban verlo. David Carter, sargento del ejército estadounidense, puso un pie en el aeropuerto militar de Fort Bragg. Su rostro, marcado por la fatiga y años de combate, mostraba a primera vista a un hombre fuerte e intacto. Pero había cicatrices que no se podían ver, heridas profundas que calaban su alma. Durante meses en Irak, tuvo que mantenerse alerta cada segundo, enfrentando explosiones, pérdidas de compañeros y decisiones que aún lo persiguen en la noche. Cada ruido fuerte le provocaba un sobresalto, cada sombra parecía un enemigo. La línea entre la vida y la muerte era delgada, y salir vivo de allí no significaba estar a salvo. Al llegar a casa, David esperaba encontrar alivio. Su esposa Lisa se acercó con lágrimas en los ojos y sus hijos corrieron a abrazarlo. Pero algo estaba roto. David notó la distancia invisible que crecía entre ellos, la tensión en su voz y la incertidumbre en sus miradas. En las semanas siguientes, el silencio se volvió su compañero más constante. David evitaba hablar del pasado, congelado en el dolor que ningún familiar podía comprender. Se quedó atrapado en un mundo donde la guerra seguía viva en sus pensamientos, y el hogar se sentía como un lugar extraño e indiferente. Las noches eran las peores. Sonidos cotidianos se transformaban en detonaciones en su mente. Las pesadillas no le daban tregua, y el cansancio se acumulaba. Se sentía atrapado, luchando contra fantasmas que no desaparecían con la luz del día. Lisa intentaba acercarse, pero el hombre que amaba estaba distante, irritable y a menudo irascible. No sabía cómo ayudar, temiendo decir la palabra equivocada o hacer que David se alejara más. Mientras tanto, sus hijos empezaron a cambiar también, sintiendo que el padre que conocieron se estaba perdiendo poco a poco. David asistió a la primera reunión con oficiales en la base para ser evaluado. Aunque quería recibir ayuda, las preguntas formales y el trato frío solo le recordaban que la verdadera batalla no estaría en su entorno militar, sino en la soledad de su mente. El trauma invisible comenzaba a mostrar sus primeras grietas, pero la oscuridad era densa y silenciosa. El hogar, el refugio que alguna vez fue, ahora parecía una trinchera desconocida y fría. Con cada día que pasaba, David se hundía más en esta guerra interior, mientras sus seres queridos observaban impotentes, sin saber cómo salvarlo de sí mismo. David Carter pensó que regresar a casa sería el fin de su sufrimiento. Pero la guerra no se quedó en Irak, lo siguió en forma de sombras que lo perseguían día y noche, sin pausa ni piedad. Desde las primeras noches en su habitación, David fue atrapado por pesadillas tan reales que el sudor frío empapaba su cuerpo y sus gritos rompían el silencio del hogar. En sus sueños revivía explosiones, gritos de alerta, y la muerte de sus amigos de unidad. Cada despertar era como regresar de una batalla que nunca terminó. No solo en sueños, sino en el día a día, los flashbacks lo devoraban. De repente, en medio de una conversación banal, el mundo se desvanecía y David se encontraba otra vez en la trinchera, con el estruendo ensordecedor y el olor penetrante de pólvora y sangre. Su corazón latía desbocado, su cuerpo temblaba, y el tiempo se despejaba, dejando solo el horror del pasado presente en su mente. Intentaba mantener las apariencias, ir al trabajo, jugar con sus hijos o compartir una cena con Lisa. Pero la guerra en su mente hacía que esos momentos fueran efímeros y frágiles. A veces, se alejaba sin aviso, incapaz de explicar lo que sentía. Lisa, desgarrada entre el amor y el miedo, no sabía cómo ayudar. Quería acercarse, le hablaba con ternura, pero la barrera invisible que David levantaba le impedía traspasar su dolor. Ella veía cómo el hombre fuerte y protector que amó se convertía en alguien irritable, distante y perdido en un mundo que no podía alcanzar. Las noches se convirtieron en un campo de batalla solitario para ambos. Lisa lloraba en silencio, deseando poder calmar el tormento de su esposo, pero también sintiendo miedo ante la imprevisibilidad de sus momentos de angustia. David se sentía atrapado en una prisión mental. No podía escapar de los ecos del pasado que repetían sin cesar en su cabeza.
Sabía que necesitaba ayuda, pero en su mente resonaba la culpa y la vergüenza, un miedo profundo a ser una carga. La idea de mostrarse vulnerable ante alguien, incluso ante quienes lo amaban, era insoportable. En uno de sus episodios más intensos, David, casi perdiendo la conciencia, se golpeó en la pared de su habitación, buscando desesperadamente un ancla a la realidad. Fue Lisa quien esa noche lo encontró, temblando y empapado en lágrimas. Sin decir palabra, se sentó a su lado, sosteniendo su mano, intentando ser el puerto en medio de la tormenta. Poco a poco, David comenzó a comprender que no podía luchar solo contra esos monstruos mentales. Pero buscar ayuda significaba enfrentar el miedo más profundo, aceptar que la guerra lo había cambiado para siempre, que su batalla ahora era interna y que tendrían que aprender a vivir con ella, juntos. La lucha entre el amor y el miedo, la esperanza y el dolor, se volvió su nueva realidad. Ecos invisibles del pasado que rompían la calma de un hogar que nunca dejó de pelear, aunque nadie más lo viera. Después de semanas de silencio y distancia, la sombra invisible que acechaba a David comenzó a extenderse más allá de él mismo, tocando a su familia de una manera dolorosa e inevitable. Su hija menor, Emma, apenas de 6 años, era la primera en sentir la ausencia de ese padre que antes era su héroe y su refugio. Emma ya no recibía los abrazos cálidos ni las risas alegres con las que solía despedirse por las noches. Su mundo se llenaba lentamente de incertidumbre y tristeza sin entender por qué. Algunos días, Emma se acercaba a la puerta de la habitación de David, esperando escuchar su voz o sentir que él estaba allí. Pero encontraba solo el silencio del abandono. En la escuela, su comportamiento comenzó a cambiar, se volvió más retraída, a veces lloraba sin razón, y otras mostraba irritabilidad. Los maestros notaron que su atención disminuía, y que a menudo parecía perdida en sus propios pensamientos. Su hermano mayor, Mike, un adolescente de 12 años, también sufría. El distanciamiento de su padre le hacía sentir que estaba fallando en proteger a su hermana pequeña. La frustración crecía en él cuando David se mostraba irritable o ausente, y la casa se transformaba en un campo de tensión. Lisa, la madre, se sentía atrapada en la tormenta emocional que destripaba a su familia. Por momentos, intentaba mantener la calma y afrontar con fuerza la realidad, pero en las noches solas, las lágrimas le caían sin control. Temía que el daño invisible que sufría David rompiera lo que quedaba de su matrimonio y de su hogar. David, por su parte, aunque atrapado en sus propios demonios, notaba cómo su familia se alejaba y sabía que eso le desgarraba el alma. La culpa crecía como una sombra más oscura que sus recuerdos de guerra. Quería volver a ser el padre que sus hijos necesitaban, pero la tristeza y el miedo lo paralizaban. Cada pequeño gesto de sus hijos o de Lisa era a la vez un alivio y un recordatorio de la distancia emocional que crecía. Intentó varias veces explicarse, pero las palabras le fallaban. El muro que construyó para protegerse de su propio dolor acabó separándolo de quienes más amaba. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Pequeñas tensiones estallaban en gritos o silencios punzantes. No había un verdadero diálogo, solo una serie de heridas invisibles que se acumulaban sin cura. Emma, en su inocencia, a veces preguntaba con lágrimas, ¿por qué papá ya no me quiere? Su pregunta atravesaba la habitación como una flecha, pero nadie sabía cómo responder. Esta desconexión marcaba el comienzo de una fractura profunda en la familia Carter, un sufrimiento compartido pero sin palabras, sin explicaciones, que sembraba dolor, miedo y una sensación de abandono en cada rincón del hogar. Con la esperanza aún viva, David Carter tomó la decisión de buscar ayuda fuera de su hogar roto, en el sistema de veteranos que prometía apoyo a hombres como él. Pero lo que encontró fue una trampa burocrática que erosionaba la esperanza y acrecentaba su desesperación. Al llegar a la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos, fue recibido por montañas de papeleo y largas filas. Cada formulario que debía llenar parecía un muro más alto que debía escalar. En la fría sala, cientos de rostros igual de cansados y frustrados reflejaban el abandono institucional. David entregó sus documentos, explicó su situación y esperó que su caso fuera tratado con urgencia. Sin embargo, los meses pasaban y las respuestas llegaban tarde,
a veces en forma de negativas inexplicables o requerimientos nuevos que alargaban la espera. Los funcionarios, atrapados en reglas y limitaciones, muchas veces se mostraban impasibles, como si hablaran con un expediente y no con un hombre que pedía ayuda para salvar su vida. David sentía que su batalla no era solo contra el trauma, sino contra un sistema impersonal que hacía su dolor invisible. Lisa acompañó a David en varias visitas, pero la frustración creció también en ella. Ver cómo su esposo era tratado como uno más, rodeado de obstáculos y trabas innecesarias, quebrantaba su espíritu. El sistema ofrecía compensaciones económicas difíciles de alcanzar, y acceso limitado a tratamientos especializados. David descubrió que los beneficios dependían de una calificación de discapacidad, cuyo proceso era lento e incierto. Mientras tanto, el peso del trauma seguía aplastando su mente y su alma. Varios excompañeros de David también compartían historias de entes burocráticos que más que ayudar, sembraban desilusión y abandono. La cruda verdad era que muchos veteranos quedaban atrapados en la boca del lobo, sin recibir el apoyo que merecían. Este capítulo marca una profunda caída en la historia, la esperanza choca contra el muro del abandono institucional, y David comienza a comprender que la batalla por su salud mental no la podrá ganar solo. La frágil resistencia de su familia se tambalea cuando sus sueños de recuperación se ven frustrados por la indiferencia. En la búsqueda desesperada de apoyo, David Carter se unió a un grupo para veteranos que, como él, luchaban contra la sombra aterradora del trastorno de estrés postraumático. Allí conoció a Mark, Sarah y Tom, cada uno con cicatrices invisibles tan profundas y dolorosas como las de él. Mark, un ex francotirador, llevaba en sus ojos la fatiga de años huyendo no solo de enemigos, sino de su propia mente que lo bombardeaba con recuerdos inolvidables. Sarah, una ex enfermera militar, mostraba una valentía silenciosa, ocultando bajo su sonrisa las pesadillas que no dejaban de perseguirla. Tom, un antiguo conductor de convoys, se debatía entre el alivio de no estar solo y el miedo a contar sus secretos cercanos al abismo. En ese espacio confidencial, lejos de juicios y miradas curiosas, David encontró por primera vez un refugio. No era necesario hablar de la guerra o de los horrores que vivieron, bastaba con compartir el peso del silencio y saber que alguien más entendía lo que era vivir con esos fantasmas. Las reuniones eran un salvavidas, donde la esperanza se asomaba tímida entre las dudas. En las palabras de Mike, líder del grupo y veterano que había encontrado cierta paz, David vislumbraba un camino para sobrevivir la tormenta mental. Pero la lucha no era sencilla. En algunos días, ver a sus compañeros enfrentar crisis o recaídas lo estremecía y le recordaba la fragilidad de su avance. Otros días, las sonrisas genuinas y la fuerza compartida le daban el coraje para no rendirse. Lisa observaba con cautela este nuevo círculo que David había encontrado, sin dejar de temer cada vez que veía a su esposo cargando con las emociones más oscuras. Pero, al menos, por primera vez había un lugar donde él no tenía que fingir ni esconderse. Juntos, David, Mark, Sarah y Tom tejían una red de apoyo nacida de la experiencia compartida. En esa hermandad encontrada, había un hilo entre la esperanza y la desesperación, un equilibrio frágil que mantenía viva la luz en sus vidas. La historia de David dio un giro, pues ya no estaba solo. Sin embargo, la sombra del trauma seguía extendiéndose, amenazando con devorar todo a su paso. La guerra no termina cuando un soldado pisa tierra segura. La batalla más cruel ocurre mucho después, en la mente rota por recuerdos que no se apagan. Para David Carter, esa batalla llegó una noche oscura que puso todo en riesgo. Esa noche, un pequeño ruido en la cocina, un golpe lejano o quizás solo el eco de sus propios pensamientos, desató en David un ataque de pánico brutal. Su cuerpo reaccionó sin control, su corazón latía con furia desbocada, y volvió a encontrarse en medio del caos de la guerra que ya debería haber dejado atrás. David se desplomó en el suelo, inconsolable y temblando. Las imágenes de soldados cayendo, explosiones ensordecedoras y gritos horribles inundaron su mente. Gritaba sin sonido mientras su cuerpo se sacudía como si buscara expulsar una pesadilla real. Lisa fue la primera en encontrarlo, llamada por el ruido. Lo vio así, quebrado,
y por primera vez comprendió la magnitud del sufrimiento invisible que su esposo llevaba dentro. Contuvo las lágrimas mientras intentaba contener a un hombre que parecía perdido en un abismo sin fondo. Los hijos despertaron asustados, ellos también atrapados en la tormenta silenciosa que cada vez se hacía más tangible. La familia, que ya luchaba por mantenerse unida, se enfrentaba a la realidad desgarradora. El trauma de David era más profundo y peligroso de lo que imaginaban. Ese episodio fue un punto de quiebre para todos. Para David, un recordatorio brutal de que el enemigo más terrible habitaba ahora dentro de él y que podía atacar en cualquier momento. Para Lisa, un llamado urgente a buscar ayuda y no dejar que el miedo y el desconocimiento destruyeran lo poco que quedaba de su hogar. Las noches siguientes estuvieron cubiertas de tensión y miedo. David vivía entre la constante vigilancia y la desesperación, luchando para no perderse nuevamente. Pasó de refugiarse en su apartamento a vagar por la casa en busca de calma, mientras su familia observaba, impotente, cómo su esposo y padre se desvanecía poco a poco. La tormenta mental alcanzaba picos imposibles, con pensamientos oscuros y la sensación creciente de que nada volvería a ser igual. La culpa y la desesperanza se mezclaban en una nube densa que amenazaba con consumirlo. Pero también ese momento más oscuro fue el punto donde David, junto con Lisa y sus hijos, entendieron que enfrentaban una guerra silenciosa que no podían ganar solos. Ese abismo les mostró la necesidad urgente de ayuda, de un apoyo sólido y real, para salvar no solo a David, sino también a la familia que tanto amaba. Después de la tormenta, llegó una débil luz que parecía ofrecer un respiro en medio de la oscuridad. Para David Carter, ese rayo de esperanza llegó en forma de terapia y el apoyo constante de su grupo de veteranos. Las sesiones con su terapeuta no eran fáciles. Enfrentar el pasado, hablar de sus miedos y pesadillas, desenterrar recuerdos que él mismo intentaba olvidar, era un proceso agotador y doloroso. Pero también era necesario. Día a día, David comenzó a recuperar pequeños fragmentos de sí mismo que la guerra y el trauma habían arrancado. Aprendió a identificar sus detonantes, esos sonidos, olores y situaciones que disparaban en su mente la guerra vivida. Con técnicas como la terapia cognitivo-conductual y la desensibilización por movimientos oculares, EMDR, poco a poco encontró herramientas para afrontar los flashes y pesadillas que lo asediaban. En las reuniones del grupo, David compartía sus avances y retrocesos con Mark, Sarah y Tom. Estas conexiones se convirtieron en un ancla vital, donde la comprensión y la fraternidad le daban fuerza para no rendirse. Entre sus compañeros, no había juicio, solo la aceptación mutua de heridas compartidas. Sin embargo, la batalla interna no desapareció. Cada día requería un esfuerzo constante para mantener la calma, para no dejar que los viejos fantasmas lo arrastraran otra vez. La fatiga emocional era un enemigo silencioso que lo acechaba. Lisa también jugó un papel vital en esa luz. Su paciencia y comprensión se convirtieron en el soporte que David necesitaba fuera de la terapia. Lentamente, comenzó a abrirse con ella, compartiendo fragmentos de su dolor y, sobre todo, sus esperanzas. Aunque aún quedaba un camino largo y escarpado por recorrer, David sintió que tenía las herramientas para caminarlo. La sombra de la guerra seguía presente, pero ahora podía verla de frente y luchar contra ella con renovada fuerza. Esta luz en la sombra no era la cura definitiva, sino el primer paso hacia la sanación. Una sanación que requeriría tiempo, voluntad y el constante apoyo de aquellos que no dejaron de creer en él. David Carter había avanzado en su lucha contra la sombra que lo perseguía, apoyado por la terapia y sus compañeros veteranos. Pero el pasado, oscuro y pesado, no tardaría en salir a la luz para poner en jaque todo su progreso. Una noche, mientras revisaba documentos militares que le habían entregado recientemente, descubrió información que había permanecido oculta, un incidente en combate donde, siguiendo órdenes, tuvo que tomar decisiones que ahora ponían en duda su honor y la percepción que tenía de sí mismo. El secreto no era solo un detalle sucio en su historial, sino una traición a principios que creía inquebrantables. Un compañero había desaparecido bajo circunstancias que nunca quedaron claras y parecía que David había sido silenciado para ocultar la verdad. La revelación cayó como una bomba.
El peso de la culpa y el miedo volvieron con fuerza devastadora, erosionando todo lo que había construido para sanar. Se sintió atrapado nuevamente en el abismo, atormentado por preguntas insaciables: ¿había sido realmente un héroe? ¿O solo una pieza en un juego donde la verdad se sacrificaba? Mark, Sarah y Tom, sus hermanos de batalla, vieron con dolor cómo David se cerraba, luchando entre el deseo de hablar y el miedo a ser juzgado. El grupo, que había sido refugio, ahora parecía una arena donde la tormenta interna lo arrasaba sin tregua. Mientras tanto, en casa, Lisa percibió el cambio. David se volvió más reservado, distante y frágil, como si temiera que la verdad destruyera el poco equilibrio que lograron mantener. Los niños se preguntaban qué sombras nuevas caían sobre su padre. Pero lo peor no era solo el secreto en sí, sino el efecto que causaba: una crisis mayor, una ruptura interna que amenazaba con hacer añicos la frágil esperanza. La batalla no era solo con su trauma, sino con los fantasmas de decisiones que, aunque obligadas, lo destruían desde adentro. Esta revelación marcó un punto de quiebre. David tuvo que decidir si enfrentaría esa carga solo o buscaría la fuerza para compartir la verdad, sin importar el costo. En ese momento, la guerra interior llegó a uno de sus momentos más oscuros y decisivos. David Carter sabía que el camino hacia la recuperación no sería sencillo, pero no estaba preparado para la tormenta que desencadenaría al decidir enfrentar la verdad. El oscuro secreto que había descubierto no solo lo atacaba desde dentro, sino que despertaba enemigos poderosos en el sistema militar y burocrático. Cuando David comenzó a hablar con algunos amigos cercanos del ejército y a su terapeuta sobre lo ocurrido, se dio cuenta de que algunos intentaban silenciarlo. Voces en las sombras, amenazas veladas y la presión de mantener el secreto hicieron que sintiera estar atrapado en un campo de batalla aún más implacable que los combates en el extranjero. Sabía que denunciar implicaba riesgos enormes: perder su reputación, ser aislado, o peor, ver caer a sus compañeros bajo acusaciones que el sistema preferiría invisibilizar. La desconfianza crecía en su corazón y en su mente, un peso que parecía más insoportable que el propio trauma. Al mismo tiempo, enfrentaba la culpa que le carcomía el alma. A pesar de saber que cumplió órdenes, preguntaba una y otra vez si podría haber hecho algo diferente, si él era responsable de los dolores y pérdidas ocultas en ese oscuro episodio. Esa culpa silenciosa era una prisión que limitaba su libertad emocional. Lisa y los hijos vivieron la escalada de tensión en el hogar. La amenaza externa se mezclaba con el sufrimiento interno. David se cerraba más, y Lisa temía perderlo para siempre. No solo luchaba contra su enemigo invisible, sino contra un sistema que parecía dispuesto a devorarlo para proteger su propia imagen. En un encuentro decisivo, David fue contactado por un oficial superior que le ofreció una silenciosa solución: callar, aceptar la negación oficial y seguir adelante. Pero David, con la fuerza que le quedaba, rechazó esa propuesta. Sabía que su verdad era dolorosa, pero necesaria. Que enfrentar la realidad sería una batalla tan intensa como cualquier combate. La traición no solo puede venir del enemigo en la guerra, sino del propio sistema que debería proteger a los suyos. David afronta un precio alto, pero es también el momento donde se define su verdadera valentía. La guerra interior alcanza su clímax. La oscuridad está en su punto más denso, pero las semillas de la verdad comienzan a brotar. La lucha por justicia y sanación apenas comienza. David Carter sabía que la batalla más decisiva estaba por comenzar. No en un campo de guerra lejano, sino delante de una audiencia que quizás nunca entendería el precio que había pagado. Pero ya no podía callar. Con un acto de fuerza y valentía, David decidió contar su historia públicamente. Había guardado silencio demasiado tiempo, pero ahora sabía que su voz podía ser el faro de luz para muchos hombres y mujeres que aún peleaban en las sombras. En un auditorio lleno de veteranos, familiares y representantes del sistema, David relató su experiencia: la guerra interna, el trauma invisible, la indiferencia burocrática, la traición que intentaron silenciar y la lucha diaria por la sanación. Sus palabras eran honestas, dolorosas, cargadas de impotencia pero también de esperanza.
Su testimonio rompió silencios, generó debates y sacudió las conciencias. David expuso sin miedo las fallas del sistema y exigió justicia para aquellos que, como él, volvieron a casa cargando con heridas profundas. Su familia estuvo a su lado, mostrando que la recuperación no era solo un proceso individual, sino una lucha conjunta. Lisa y sus hijos se convirtieron en símbolo del amor resistente que acompaña el camino más difícil. Aunque la guerra interior nunca desapareció por completo, ahora David tenía un nuevo propósito: ser portavoz, luchador y defensor de sus hermanos de batalla, para que nadie más tuviera que sufrir en silencio. Esta es la realidad de miles de soldados que regresan a un hogar que no siempre entiende su dolor. La batalla más difícil no se libra en el campo de guerra, sino en la mente y en el corazón. Si esta historia refleja tu experiencia o la de alguien conocido, o si quieres compartir tu voz para que otros sepan que no están solos, te invitamos a dejar un comentario abajo. Tu testimonio puede ser un faro de apoyo y esperanza para quienes aún luchan en la sombra. No dudes en expresarte, aquí tu historia importa.